Reportaje sobre la violencia contra la mujer, la disputa. ¿Sabías que, en el Ecuador, el 65% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia en toda su vida? Datos sobre violencia a lo largo de la vida. Del 100% de mujeres, al menos el 57% ha sufrido una agresión psicológica, el 35% una agresión física, el 33% una agresión sexual y el 16% una agresión patrimonial a lo largo de toda su vida. Datos de violencia contra la mujer por ámbitos a lo largo de la vida. Del 100% de mujeres, al menos el 43% ha sufrido violencia en el ámbito de pareja, el 33% en el ámbito social, el 20% en el ámbito familiar, el 20% en el ámbito laboral y el 19% en el ámbito educativo a lo largo de toda su vida. Datos de femicidios en el Ecuador en estos últimos 3 años. En el año 2019 existieron 106 femicidios. En el año 2020, 118 femicidios. En el año 2021, hasta el corte 3 de marzo, existieron 20 femicidios. Luego de ver estas cifras devastadoras, se llega a la conclusión de que cada 3 días una mujer es asesinada en Ecuador. La violencia contra la mujer adopta muchas formas, dentro de las cuales se encuentran la psicológica, el maltrato físico, sexual, patrimonial, entre otros. Los daños y abusos físicos pueden ser visibles o no, ya que muchas veces el agresor opta por golpes poco visibles. La violencia psicológica es un tipo de abuso silencioso que concentra el poder en el agresor. Las consecuencias que traen consigo dichas agresiones son temas que buscan tener un espacio de enunciación y no quedar en el olvido, como el estrés postraumático o la culpa que generen las víctimas. Ahora vamos a abordar varias perspectivas de las causas de la violencia contra la mujer. Las causas para que se dé la violencia contra la mujer son muchas, ¿no? En primero, haberse criado en un ambiente de agresividad, de maltrato, esto conlleva que la víctima o el agresor normalicen estas conductas. Entonces, cuando ellos son adultos, tienen tendencia a pegar o tienen tendencia a maltratar, o muchas de las veces, si vieron que su figura materna se sometía, entonces tienen tendencia a eso, ¿no? A someterse. Todo he escuchado este dicho que dice, aunque pegue y mate, marido es. Y viene de ahí, ¿no? De estas conductas mal normalizadas, porque si yo vengo de un hogar agresivo, si en mi infancia yo vi que mi padre pegaba a mi madre, o vi conductas alcohólicas, de consumo de sustancias, y que después de esto mi papá actuaba mal, entonces yo lo voy a normalizar porque no hubo quien lo rompa, ¿no? Sino que yo lo entiendo como algo normal. Y luego, posterior en la adolescencia, si yo igual viví un entorno de la misma forma agresivo, un entorno hostil, entonces yo voy a tener tendencia a replicar este tipo de conductas si no fueron a su tiempo prevenidas, ¿no? A ver, la sociedad en la que vivimos es una sociedad patriarcal y como tal el patriarcado es una ideología de poder que atribuye a los hombres unos privilegios y unos poderes sobre las mujeres y lo femenino, sobre quienes atribuye unos deberes y unas obligaciones. En ese sentido, la violencia forma parte de la construcción de la masculinidad, de la masculinidad hegemónica. La violencia le concierne a la masculinidad hegemónica. No es algo accidental, no es algo incidental, sino que forma parte de cómo nosotros los varones, en este caso, ocupamos un lugar social. Ese lugar social en el patriarcado está concebido como un lugar en el cual nosotros poseemos y destruimos los cuerpos de las mujeres, los cuerpos femeninos y los cuerpos feminizados. En términos generales, la violencia de género hacia las mujeres, hacia los cuerpos femeninos y feminizados ahora, recrudece, pero además adquiere visos de crueldad en la medida en que las mujeres tienen mayor visibilidad y mayor protagonismo en la reivindicación de sus derechos. Porque
una masculinidad hegemónica que no ha sido transformada, que no ha sido revisada, que no ha sido contestada, finalmente se encuentra vacía de contraparte, vacía de significado, y la reacción es la violencia como una reacción de aquella masculinidad que siente que no puede resolver sus carencias si no es justamente a través de la agresión. Ahora bien, en América Latina, la, el ideal regulatorio del amor romántico, que es un ideal que si bien es definido teóricamente en el siglo XX, haciendo una revisión de lo que fue el siglo XIX, y sobre todo teniendo en cuenta que se plantea lo del amor romántico a partir de la revisión del romanticismo, es decir, de lo que se produce en las artes entre el siglo XVII y el siglo XIX, o sobre todo del siglo XVIII y el siglo XIX. No obstante, el amor romántico o la obligación del matrimonio por presión supuestamente romántica que implica que la mujer no puede completarse a sí misma, sino que tiene que ser completada por la figura masculina, mientras que la figura masculina ocupa toda la representación y se vale y se satisface a sí misma, es una construcción propia de Occidente, que en el caso latinoamericano adquiere unos ribetes mucho más dramáticos porque finalmente el conquistador masculino es el que llega acá. Y ese conquistador masculino, una de las prácticas recurrentes que acomete es emascular a los hombres. El conquistador europeo a los hombres locales los aminora, los trata, los infantiliza, los reduce ya no solamente a su dimensión de peonaje, sino que además son personas que no tienen hombría propia, hombría suficiente. Y lo que se ha probado es que de alguna manera la violencia de género lo que hace es compensar ese vacío estructural, esa emasculación estructural. Ahora bien, hasta ahí el tema, si quieres, transcultural. Creo que de todas maneras en América Latina la sujeción del poder de la tutela patriarcal de los hombres y de las masculinidades sobre las mujeres tiene una altísima carga en cómo la iglesia que llega a América Latina, que es una iglesia muy basada en la Inquisición, se funda en el desprecio a las mujeres y en la transferencia del terror hacia las mujeres y hacia los cuerpos indígenas. Basta con revisar cómo Sor Juana Inés de la Cruz es vista tanto por sus coetáneos como por los censores que de manera reiterada llegan a lo que se llamó la Nueva España y después México para vigilar la vida y la moral de esta persona. Fíjate, Octavio Paz señala que Juan Inés de la Cruz incurrió en el debate filosófico, en el debate teológico, cuando eso le estaba condenado a las mujeres. Y cómo tuvo que encapsular ese debate a través de figuras líricas, porque sí que se descubría que una mujer, además monja, estaba dedicándose a la teología, era condenada. Y el relato justamente de Octavio Paz permite revelar cómo fueron vistas las mujeres para el conquistador, es decir, sencillos objetos, encarnación del mal, y si tú ves esa línea va a ser consistente en la colonia, en la república, y la vemos de manera pero muy evidente en la telenovela contemporánea. La telenovela latinoamericana es una expresión de esa suerte de cosificación de las mujeres, de dotación de las mujeres de unas cualidades maléficas y finalmente como un lugar básicamente o del cuerpo y de los placeres corporales o de las tareas maternales y más ligadas a la anulación de los propios deseos por parte de las mujeres.
hay varios estudios que visibilizan que la violencia de género puede verse desde 3 campos de acción. El primero, como conocemos, tiene que ver con una profunda violación a los derechos humanos de las mujeres diversas y de otras identidades sexogenéricas y disidencias, ¿no? Ahora, en el caso de la violencia de género contra las mujeres, pues esta produce una doble o triple vulneración a los derechos humanos, porque cuando generamos actos de violencia estamos afectando el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana, que ha sido una pugna súper importante y que tiene sentido en la apuesta por mirarnos como fines en sí mismas y no como medios para cumplir otras finalidades. Y con esto me voy al segundo ámbito. Y este segundo ámbito es sino la forma en que las organizaciones feministas han visibilizado que la violencia tiene que ser entendida como una forma de control y de disciplinamiento sobre nuestras corporalidades. Es decir, como el patriarcado, históricamente como un sistema político, social, cultural, que se ha expresado a lo largo del tiempo, ha instrumentalizado, ¿verdad? El cuerpo, las cuerpas, los cuerpos de las personas para cumplir ciertos fines. Y cómo la violencia se convierte en una manera de disciplinar, de ordenar la sociedad, ¿verdad? De garantizar ese sistema de organización de la sociedad donde las mujeres tenemos que cumplir con ciertos mandatos que tienen que ver con comportamientos, con roles, ¿verdad? Con un lugar y con una forma de ser y estar en el mundo. La violencia entonces se convierte en una manera de disciplinar, de controlar para que las mujeres cumplamos ese papel que ha sido impuesto no por naturaleza, sino por un sistema, ¿verdad?, que utiliza nuestros cuerpos y nuestras vidas para sostener y dar privilegios a otros cuerpos masculinos hegemónicos, hombres masculinos hegemónicos que han usado sus privilegios por encima de nuestras necesidades e intereses, pisoteándonos, ¿cierto? Oprimiéndonos históricamente. Y entonces, como esto es una apuesta importante porque nos ayuda a comprender la raíz de la violencia. Si no comprendemos la raíz de la violencia, es muy difícil entonces romperla para generar sociedades más igualitarias, equitativas, justas, donde entonces comprendamos cómo con nuestras acciones y omisiones vamos perpetuando el patriarcado. Y finalmente, cómo esto tiene sentido también en una perspectiva de tortura, es decir, cómo muchas veces la violencia de género contra las mujeres se ve como tortura, ¿no? Ya hay algunos casos, por ejemplo, emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se reconoce que las mujeres en ciertas condiciones han vivido tortura, pero desde los estudios feministas apostamos por evidenciar que muchas veces las mujeres seguimos viviendo tortura, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay violencia intrafamiliar, prolongada, perpetuada, sin que el Estado de manera eficiente, por ejemplo, actúe para prevenir, para promover, para garantizar los derechos. Cuando tenemos un cúmulo de casos en impunidad profunda. Todos estos elementos significan que muchas veces también el Estado se convierte en cómplice de la violencia de género y en una forma de tortura que afecta nuestras propias vidas, porque la tolerancia a la violencia es una manera de complicidad y genera impunidad. Generalmente, el femicida tiene un vínculo sentimental con la víctima o era parte de su círculo familiar. Durante el año 2019, de 106 femicidios, el 86% de los casos está relacionado con dicha variable. Por otro lado, durante el año 2020, de 118 femicidios se representó el 75%, mientras que en los meses transcurridos del año 2021, de 20 femicidios, el 84.6% de los casos mantiene un vínculo entre femicida y víctima. ¿Los agresores nacen o se hacen? La reproducción cultural de la violencia. Hay que separar dos cosas. Hay personas que nacen con un trastorno disruptivo, ¿no? Con cualquier trastorno de personalidad disruptiva. Y hay personas que, como tú mismo lo estás diciendo, se hacen, ¿no? Hay que diferenciar esto, ¿por qué? Porque hay personas que pueden tener un trastorno explosivo intermitente,
que eso se lo nota en la infancia. Hay personas que en la adolescencia tienen trastorno antisocial, o las personas limítrofes, ¿no? Que ellos tienen ya de base un trastorno. Como también hay personas que tienen una adolescencia muy marcada por el maltrato físico, por el maltrato sexual, por la violencia psicológica, que fueron en su vida adaptando estas conductas como normales y pues se hicieron agresores. Hubo un tiempo, yo creo que en los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI, en que en España fue muy común ubicar figuras para atenuar la imagen del agresor, la imagen en ese momento del asesino. Se decía, se argumentaba que tenía mucha presión, que tenía una crisis de ansiedad, que se sentía abandonado, pero esas eran atenuaciones. En lugar de ver esos rasgos como agravantes, terminaban siendo factores que dejaban en la impunidad al agresor o al homicida. Cuando en América Latina se debate la figura del femicidio y del feminicidio, se plantea que el agresor o el potencial femicida está regado por toda la sociedad, porque la masculinidad se construye desde la violencia, la masculinidad hegemónica, y por lo tanto no es un cuadro patológico, no es un cuadro clínico excepcional, no. Y creo que por eso quienes insisten en términos de políticas públicas en fomentar una reeducación partiendo de la idea de que hay una conducta esencial hacia la violencia de género, se equivocan porque esta violencia reposa en los patrones culturales. Y es en esos patrones culturales en donde la violencia se alimenta, pero infinitamente. Por ejemplo, el sexismo, el machismo, la discriminación, la objetualización de las mujeres, por ejemplo, el voyerismo, el fetichismo, son patrones culturales. Durante el año 2019, de 106 femicidios, 33 víctimas reportaron antecedentes de violencia, 4 con boletas de auxilio. De igual forma, durante el año 2020, 37 víctimas de 118 femicidios reportaron antecedentes, 5 con boletas de auxilio. De los 20 femicidios reportados durante el año 2021, 8 de las víctimas contaban con precedentes violentos. ¿Qué pasa con las denuncias en los casos de violencia contra la mujer? Bueno, tiene que ver con un cúmulo de factores, ¿no? Un cúmulo de factores que están relacionados primero con el hecho de que el Estado no cumple con sus obligaciones en el caso de los derechos humanos y respecto al tema de vivir una vida libre de violencia en plenitud conforme a nuestros proyectos dignos de vida, y que tiene que ver primero con la apuesta central de que la lucha contra la violencia sea un eje sustancial del Estado. Es decir, vivimos en un Estado de derechos y de justicia donde los derechos deberían ser el centro, ¿sí? La forma a partir de la cual se debería instituir el Estado, instituir las leyes, mirar las estructuras en los distintos campos, en las distintas funciones del Estado, donde, por ejemplo, deberíamos construir normas que se miren desde los derechos, de las necesidades desde abajo, en este caso de las mujeres, que habitualmente vivimos violencia todo el tiempo. Y es que apostar por el feminismo como filosofía de vida significa sentir, ¿no es cierto?, y aceptar que todas hemos vivido violencia y que hay violencias, digamos, que llegan hasta el punto de que nos estén matando todos los días, y hay otras violencias que están naturalizadas, normalizadas en las relaciones cotidianas. Las leyes deberían actuar para romper estas dimensiones de violencia, pero no solo eso, ¿verdad? No solo eso, en estas leyes que se entienden como generalizables y que además deberían ir articuladas a una apuesta de una estructura sólida, con políticas integrales, ¿verdad?, que tengan presupuestos y que sean construidas de manera democrática y participativa. Este es un problema de fondo, porque luego, cuando esto no sucede, tenemos un cúmulo de actos de violencia y buscamos al sector justicia
como una apuesta de reparación, de verdad de reparación, ¿no es cierto? Y de justicia. Pero lastimosamente hemos visto que tenemos un sector justicia que está permeado por un cúmulo de discursos heterosis patriarcales, que no solo tienen que ver con las normas que podrían irse adecuando a los estándares internacionales y a las demandas de intereses de las mujeres, sino que también tiene que ver con quienes operan el derecho, ¿verdad? Hay algunos estudios, por ejemplo, que van visibilizando cómo todavía los operadores, las operadoras, les operadores jurídicos, fiscalía, defensores, juezas, jueces, aquellas personas que cumplen funciones administrativas y acompañan al sector justicia, no tienen transversalizado el enfoque de género, ¿verdad? Y de interseccionalidad. Y eso provoca, ¿sí? Esto provoca que no tengamos una toma de conciencia y además conocimientos técnicos para poder cristalizar un sistema de justicia que, por ejemplo, no genere una victimización secundaria. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces, por ejemplo, las mujeres presentan una denuncia en los temas de violencia y ellas, además de vivir, ¿no es cierto?, y buscar una reparación por la violencia estructural que han sentido por fuera, se convierten en víctimas del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque finalmente muchas veces la manera en que se trabaja los peritajes, la manera en que se escucha sus testimonios de estas supervivientes de violencia, pues provoca una revictimización, pero además que se las mire como provocadoras del daño. Esta idea de la víctima provocadora, ¿no? Provoqué el daño porque estaba vestida de cierta manera, provoqué el daño porque estaba a una hora inadecuada para las mujeres, porque estaba con ciertos tipos de personas, cuando una mujer decente y moral debería estar en otros lugares. Entonces aquí miramos la dimensión del control y disciplinamiento como una forma de violencia que luego muchas veces es legitimada por el mismo sistema de justicia. Finalmente, si vivimos en una injusticia patriarcal, donde el mismo sistema de justicia es cómplice y genera impunidad, pues obviamente las mujeres no sienten que es un espacio seguro. Y es por eso es que es muy importante tener espacios seguros, es decir, ya los estándares internacionales de derechos humanos, el Comité CEDAW, por ejemplo, nos van diciendo que es importante impulsar el sistema de justicia como un espacio seguro que además mire la interseccionalidad, ¿no? Como un asunto fundamental. ¿Y qué significa mirar la interseccionalidad? Significa que tenemos que comprender que las mujeres somos diversas, las personas somos diversas y nos atraviesa un cúmulo de características identitarias y condiciones sociales que provocan también impunidad, inacceso a una justicia. Entonces, por ejemplo, el hecho de que no solo signifique atravesar todo un sistema de justicia donde sea víctima del proceso, sino que a veces ni siquiera puedo acceder a ese proceso, lo que entenderíamos como la disponibilidad del acceso a la justicia. El hecho, por ejemplo, de que las mujeres indígenas que viven en zonas rurales no tengan espacios seguros, por ejemplo, para acompañarse, ¿verdad? Para ser acompañadas o tener espacios de contención, de refugio, de cuidado cuando viven procesos de violencia, cuando, por ejemplo, tenemos un sistema de justicia que todavía no se adecúa a esa diversidad, ¿verdad? Entonces eso va generando problemas y va generando grietas que a la larga significa una injusticia heterosis patriarcal y que profundiza los niveles de violencia. Prevención y soluciones a la violencia contra la mujer desde diversas posturas. A ver, me parece que en términos de políticas públicas, a ver, la violencia de género es un problema de salud pública y es un problema de seguridad pública que debe ser afrontado de manera intersectorial y de manera holística. Por lo tanto, requiere implementar políticas públicas transversales que atraviesen a todos los sectores de la institucionalidad del Estado y que fomenten, que desmonten esta cultura del machismo, esta cultura de la discriminación y fomente relaciones más igualitarias en el caso de los varones, que fomenten unos mayores niveles de empatía entre ellos y con las mujeres, por un lado. Pero adicionalmente, el Estado se debe ocupar de brindar mejores condiciones de vida para las mujeres. Porque, por ejemplo, uno de los factores que limita la autonomía de las mujeres está dada por su dependencia económica.
y por la precarización de sus condiciones de vida. Entonces, un Estado que no revisa esas condiciones, finalmente está condenando a las mujeres a que estén en un permanente estado de sujeción y de violencia. Por ejemplo, se aprobó en el 2018 la ley contra la violencia de género, que de manera acelerada fue reducida a su mínima expresión en cuanto a su ejecución porque presupuestariamente no recibió fondos. Me parece que esa ley debe ser fondeada, deben ser implementados planes anuales de erradicación de la violencia de género. Es importante fomentar las vías por las cuales las mujeres puedan denunciar, pero además no solamente puedan denunciar, sino que los operadores de justicia no incurran en una revictimización. Por ejemplo, para ponerte ejemplos muy concretos, y dotando a las mujeres, o sea, en la pandemia, las mujeres, tú sabes, su vida se ha precarizado aún más y por lo tanto, revertir eso en términos de lo que significa frenar la violencia de género va a implicar dotar a esas mujeres de mejores condiciones de vida para que puedan lograr su autonomía. Tiene que ser sistémico, tiene que ser estructural, tiene que ser cultural, tiene que ser educativo, tiene que ser laboral, tiene que ser judicial. Hay que entrar al sistema educativo, por ejemplo, y trabajar para que disminuya la tasa de embarazo adolescente, por ejemplo, que es una expresión muy dolorosa, muy cruel de cómo ocurre la violencia de género en las criaturas que todavía están en la infancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ves, lo potente del feminismo, más allá del género, es que plantea respuestas estructurales a la sociedad, respuestas holísticas, grandes a la sociedad. Y claro, para esto, decir que uno de los mayores avances que la teoría feminista ha dado últimamente, además de todo lo que reflexionamos alrededor de la violencia de género, está dado por por un lado, el desarrollo de instrumentos curriculares que permitan que se imparta el género en las facultades y en las escuelas de periodismo y de comunicación. Eso me parece que es supremamente importante. Y por otro, el desarrollo de la economía feminista. La economía feminista ha ido colocando grandes debates a la teoría del desarrollo económico y creo que ahí tienes tú puntos como para agendar de los cuales pueden devenir políticas públicas muy específicas. Bueno, yo creo que hay que ejecutar todo un sistema integral que finalmente cumpla con las obligaciones del Estado de proteger, respetar, promover, garantizar, ¿no? Primero, mirarlo de manera integral para así comprender las distintas dimensiones a partir de las cuales hay que actuar en estos casos. Decía, por ejemplo, que es importante que exista una estructura que sea construida desde abajo, donde participen de manera efectiva las mujeres diversas, las organizaciones feministas, que también implique, por ejemplo, escuchar a las supervivientes de víctimas, a sus familiares, ¿verdad? Y así entonces ir mirando cómo cristalizar los estándares internacionales de derechos humanos, en el caso de violencia de género, y también, por ejemplo, las mismas leyes que se han ido construyendo. Tenemos, por ejemplo, la ley, ¿verdad?, que intenta prevenir la violencia contra las mujeres. Tenemos un reglamento que también se ha ido impulsando en este sentido, pero lastimosamente todavía no existe una estructura adecuada y sostenida que pueda cristalizar de manera efectiva, inclusive varios de los elementos de avanzada que están en esta misma norma, ¿verdad? Y tenemos inclusive respuestas que más bien evidencian todo lo contrario, cuando en este gobierno que está por fenecer, pues se elimina gran parte de ese presupuesto en lugar de incrementar. Y entonces, por eso es que es importante ir optimizando y cristalizando inclusive aquellos estándares que se van construyendo, además en el marco de ejercicios participativos. Creo además que un elemento fundamental de cualquier proceso integral implica generar espacios educativos, espacios de toma de conciencia y de conocimiento técnico sobre la necesidad de la perspectiva y el enfoque de género como una apuesta
que nos permita, por un lado, desnaturalizar, ¿no es cierto?, desvelar aquellos mandatos impuestos por el heterosis patriarcado respecto de roles, respecto de comportamientos, y además cómo a partir de eso se construyen relaciones asimétricas de poder en un tiempo y un espacio específico. Y yo creo que también uno de los problemas es que, a pesar de que el primer reglamento emitido por el presidente Moreno incluía, por ejemplo, el mandato de transversalizar el enfoque en todo el sistema educativo, luego se hizo por atrás por la presión de ciertos grupos conservadores de la sociedad. Y entonces tenemos ahora ciertas normas que se convierten mucho más en ambiguas y que lo que hacen es seguir cristalizando un sistema educativo que también reproduce muchos niveles de violencia de género, ¿verdad? Violencias pedagógicas, violencias correctivas. Y entonces yo creo que más bien hay que ir hacia un sentido de ir rompiendo los mandatos culturalmente dados. Y ahí sí, la familia, el campo laboral y el campo educativo no formal, informal y formal tienen que cumplir una labor fundamental. Y para ir cerrando, se debería potenciar sobre todo en las carreras de derecho del país. Yo estoy haciendo mi tesis doctoral justamente sobre cómo transversalizar la perspectiva de género en las carreras de derecho. Y de los hallazgos que he ido ya teniendo en mi tesis doctoral ha sido visibilizar que no se han desarrollado de manera adecuada las competencias de género. No hay competencias de género cristalizadas en las próximas generaciones de abogados, defensores, fiscales, juezas, jueces. Entonces, si no existen unas competencias que impliquen la toma de conciencia, construir espacios dialógicos, que implique comprender cómo resolver problemas en el acceso a la justicia, mirando estas diversidades, pues vamos a seguir en estas condiciones de impunidad. La educación como eje fundamental de prevención de la violencia contra las mujeres. Respecto al plano educativo, que es otro de las instituciones que colocan las grandes narraciones en la sociedad, debería trabajarse con el sistema educativo y volver a aquellos planes que promovían el no embarazo adolescente y los derechos sexuales y reproductivos de manera plena en las niñas y en los adolescentes. Creo que eso urge. La mejor prevención es la educación. Y a esto te puedo decir que erradicando las conductas machistas, nosotros generamos una sociedad de igualdad. El hecho de que tú aceptes a tu pareja como es, si sabe o no cocinar, si le gusta o no maquillarse, y quitándonos de estas conductas estereotipadas, ¿no? De que la mujer tiene que ser así, que la mujer tiene que saber lavar, planchar, cocinar, que todavía se ve mucho, que parecería que ya no se ve, pero se ve, pero sino que ahora es un poco más silenciosa, ¿no? Al momento que tú a una sociedad quitas las conductas estereotipadas, pues previenes la violencia de género. Porque los hombres entienden mejor cómo funcionar en pareja. Y yo ya no te pego porque regué a las 8 de la noche y no me cocinaste, sino que rego y entiendo que tú también estás cansada y que juntos podemos construir algo, juntos podemos alimentarnos, juntos podemos arreglar la casa, juntos podemos hacer las tareas con los niños. Entonces, son conductas que vienen de una concepción social, que si tú, como te digo, cambiamos esta concepción social, entonces podemos prevenir y evitar que las futuras generaciones repliquen esto, ¿no? Definitivamente, ¿no? Volvemos a uno de los campos de la violencia y es el patriarcado, ¿sí? Los estudios feministas han visibilizado como uno de los espacios, núcleos de reproducción de patriarcado es la familia, y cómo la familia, además de cumplir una función de reproducción biológica, cumple una función de reproducción social de este sistema. Entonces, la manera de cómo nos relacionamos, de cómo establecemos espacios de convivencia o supervivencia al interior de la misma familia, de cómo nos vamos construyendo como mujer femenina, hombre masculino, marcado en un proceso de jerarquía, cómo, por ejemplo, luego vamos absorbiendo las discusiones del mandato de maternidad, y entonces cómo es importante recurrir a esta frase que es tan potente de lo personal es político, porque la familia es el primer espacio donde entonces tenemos que visibilizar y romper esas relaciones de privilegio que se convierten en formas de violencia naturalizadas y que luego vamos reproduciendo en otros espacios. Y esto también luego sucede en la educación formal. Cuando, por ejemplo, desde chiquititas, chiquititos, chiquititas, pues llegamos y nos enseñan cuáles son las diferencias inamovibles entre lo que es ser un hombre y una mujer desde una perspectiva binaria.
cuando luego, por ejemplo, nos enseñan cómo debemos relacionarnos y cómo no debemos hacer. Y luego cómo esto se va relacionando con las formas de conocimiento que vamos aprendiendo y con las relaciones que se dan en los espacios del aula como formas de violencia pedagógica. Todo esto provoca que muchas veces el sistema educativo sea un agente de reproducción social, heterosis patriarcal. Y luego esto provoca que no nos formemos solo en abogados, en economistas, en comunicadores, sino que también nos formemos para reproducir a través de nuestra formación profesional el patriarcado. Por eso es que es muy importante diseccionar, hacer una disección de qué es lo que está pasando en el sistema educativo. Y esto sin duda alguna va a tener un efecto potente, renovador, liberador, para ir rompiendo estas estructuras de violencia que están totalmente cimentadas en los distintos espacios sociales. Y por eso es que la educación debe formar profesionales, ¿sí? Obviamente desde una perspectiva situada, además rompiendo mandatos construidos desde la División Internacional del Trabajo, el capitalismo, el consumismo y demás. Pero además también debe formar seres integrales. Nos tiene que ayudar a desaprender y aprender de otras formas. ¿Sí? Y solo así entonces vamos a poder hacer del espacio educativo un espacio de rehumanización. Nos vamos a poder rehumanizar para luego también ir trastocando estas estructuras en la sociedad. La violencia contra la mujer es transversal a todos los ámbitos y clases sociales en nuestro país. El deber del Estado y de todas las instancias de la sociedad es buscar las causas de la violencia contra las mujeres diversas y prevenir. Las políticas públicas en cuanto a educación, erradicación del machismo y salud pública pueden cambiar estas cifras devastadoras de violencia contra la mujer. Mientras tanto, las organizaciones feministas se manifiestan de diversas formas para reclamar por los derechos de las mujeres, exigiendo justicia por las víctimas y políticas públicas para erradicar la violencia de género. Para más información visita la página web de La Disputa, www.ladisputa.org.